es el primer glamping flotante del mundo y se llama Canvas and Orchids Retreat. Ahora, un glamping, por si nunca lo habías oído antes, es la mezcla entre glamour y camping. O sea, que podrás disfrutar de la experiencia de acampar al aire libre, pero con lujo y comodidades de un hotel. Bueno, pues de todos los glampings que hay, este es único por ser flotante. Y como ya nos conocen, teníamos que conocerlo. Nosotros estábamos en Battambang, Camboya, y viendo en mapas eran aproximadamente 6 horas de camino en coche. Después teníamos que cruzar un río. No valía la pena. ¿O sí? ¿Qué onda, amigos? Ahorita nos encontramos en Camboya y vamos saliendo de la ciudad de Battambang y nos dirigimos a uno de los alojamientos probablemente más increíbles de todo el país. Hi sir, how are you? Good, and you? It's a good road? Good, yes. Yeah. Después de un viaje de 6 horas, acabamos de llegar a un pequeño puerto. Ese es el muelle especial del hotel, el cual nos vamos a estar quedando. Se preguntarán por qué un muelle. Bueno, pues la única forma en la que puedes llegar al resort es con un bote. Este es definitivamente el método de transporte más divertido y único que hemos tenido para llegar a cualquier hotel. Tierra firme, amigos, se logró. Vean qué joya de lugar. Les presentamos a Canvas and Orchid Retreat. Todo está verde. Estamos haciendo check-in y qué mejor manera de hacerlo que con un té helado de limón que nos encanta a mí. Así que salud, baby. ¡Salud! Por empezar esta aventura tan increíble juntos. De entrada van a notar que no son cualquier tipo de habitación, son bungalows flotantes, así cuando lleguen a hacer su check-in van a poder verlos ahí flotando y es una experiencia bastante única. Pero bueno, pásenle, están en su casa. Eso está increíble. Automáticamente van a entrar y van a toparse como con una pequeña salita. Una es como un sofá. Me sorprendió que tuviera tele también y refri. Eso de verdad es lujo. A pesar de ser como acampar, es como verdaderamente lujoso por la cantidad de detalle que hay en sus decoraciones también. Pero una de mis partes favoritas fue el baño. Pasamos por esta otra cortina. Adelante. Es la regadera más única, es como un barril de madera. Eso está bastante increíble. La vista está fascinante. Va a ser el baño con mejor vista de la historia, de verdad. El lavabo también está bonito y detallado. La verdad es que no me esperaba esto de, pues sobre todo de un glamping. Eso es verdaderamente lujo. Como último dato, los muebles de aquí son hechos a mano y además son amigables con el ambiente. Pues oigan, nos dan la bienvenida con todo. Estamos hambrientos, entonces vamos a comer algo. Pau se pidió un namok de pescado, el cual es un platillo khmer, y yo me pedí un pad krapao, que es un platillo tailandés. La comida la verdad es que está muy buena y ahorita comenzó a llover. Fueron unos 10-15 minutos de lluvia muy intensa, corrimos hacia la tienda y luego, después de la tormenta, como bien dicen, viene la calma y el paisaje que nos regaló la lluvia fue espectacular. Como es todo muy jungloso y así, la vibra es como muy bonita y única, diría yo. Vamos a la tienda a relajarnos, descansar un ratito y nos vemos el día de mañana para conocer más todo lo que tiene que ofrecer este lugar. Bienvenidos a un nuevo día, estamos amaneciendo. Oigan, dormimos riquísimo, de verdad, está súper relajante. Y hoy en la mañana igual no hay nada de ruido más que nosotros. Vamos a desayunar un poco y vamos a empezar la aventura del día de hoy. El desayuno estuvo muy bueno, desayunamos un omelette con papa, Andrew se pidió un como jugo, yo me pedí mi cafecito de siempre y mi parte favorita fueron los hotcakes de Carita Feliz, estaban muy tiernos. Después de desayunar, un bote nos estaba esperando para conocer la región y era una oportunidad única que no íbamos a desaprovechar. Poco a poco, el bote se alejaba del muelle y nuestros guías comenzaban a empaparnos de conocimiento. Just to be here, I feel so lucky already. My name is Darong. I am come from Phnom Penh City, but actually I arrived here since 2009. What inspired me is the nature to be here. It's very special for me. There is so much more that we need to discover and share to the outsider. We are lucky to be a Cambodian here because in this region of the Kokom province, we have the mountain, the sea, the mangrove, the wildlife, so much more that I would love to discover.
We are stopped at one of the fishing village called Kosralau Island that most of the people they depend their life doing the fishing. There are about 3 religions, the Khmer Muslim, Buddhist and Christian. They are living together happily. Son aproximadamente 1000 personas viviendo aquí y viven como muy en armonía, y aparte su ubicación geográfica es muy como inteligente hasta cierto punto, porque están del lado del como río, digamos, y no están del lado del mar, por ejemplo, porque pues traían todas las tormentas y tal, entonces es fascinante. Yo siempre he sido una loca de los gatos, pero de los gatos salvajes. Mi nombre es Vanessa Herranz Muñoz, yo soy de España, de cerquita de Madrid, pero llevo aquí en Camboya casi 9 años. Soy directora del proyecto de Gato Pescador. Mi trabajo es de zoóloga de conservación. Aquí estamos estudiando la población que hay de gato pescador e intentando conservarla, también con ayuda de las comunidades. El gato pescador es una especie bastante rara, sobre todo en esta región. En el sudeste asiático quedan muy poquitos. Es un gato que es ya de tamaño mediano. Luego tiene las patitas como cortas, el cuerpo es fuertote, así como un bulldog, y la cabeza y el cuello también fuerte. Los manglares yo lo he elegido porque el gato lo ha elegido. Cuando llegué aquí al país resulta que nos pusimos a buscarlos y los encontramos aquí. Y el manglar es que es un tipo de hábitat súper importante. Absorbe carbono entre 4 y 10 veces más que la jungla tropical. Si os fijáis en el suelo, en el sustrato y en las raíces, atrapan vegetación y atrapan ese barro que va almacenando carbono mucho más rápido. No se descompone por completo, se queda ahí, y eso es lo que hace que el manglar tenga mucha más capacidad para absorber el carbono. La velocidad a la que las especies se están extinguiendo y los bosques se están desapareciendo es absolutamente brutal. Pero hoy en día hay muchas organizaciones y muchas actividades, como con nosotros, os llevamos a ver el bosque, a ver cómo estudiamos los animales con las cámaras trampa. Si tenemos suerte podemos ver nutrias, podemos ver pájaros, o sea, realmente cómo es la naturaleza y por qué necesitamos conservarla, porque nos queda cada vez menos realmente. Pues oigan, vamos a explorar un poco de los manglares. Si se fijan, todas estas son ramas, y esto es porque prácticamente la naturaleza ha encontrado la forma de poder sobrevivir a tanta agua. Entonces pues hoy tuvimos suerte y podemos caminar por donde normalmente está pues cubierto completamente de agua. Pues oigan amigos, ahorita vamos a ir a explorar unas como cámaras que tienen aquí para pues hacer observación de varios animales, y ahorita para llegar necesitamos utilizar los kayaks. Entonces pues ahorita vamos a explorar a ver qué encontramos. Hola amigos, estamos a nuestro segundo manglar y estamos en búsqueda de una de las cámaras que ponen para como encontrar diferentes animales aquí. Entonces vamos. Esta cámara la tenemos aquí desde hace más de 5 años en este punto. Porque es uno de los lugares favoritos de las nutrias de pelo liso. Aquí normalmente son familias de 4 o 5, pero en los manglares más profundos hay veces que varios grupos se juntan y tienes hasta 15, 20 nutrias juntas y van ahí haciendo mucho ruido, hablando, asegurándose de que no se quedan atrás. Y aquí, todo esto que estamos viendo aquí son restos de las cacas de las nutrias. Todo esto blanquito son escamas de pescado. Y cuando ya el resto se degrada, se absorbe, te queda, claro, los huesecitos y las escamas de pescado. Pues bueno, vamos de regreso al agua, vamos a comer algo. De regreso todo iba bien, hasta que nos dijeron que se avecinaba una tormenta y era cuestión de tiempo para que nos alcanzara. Aceleramos como pudimos, pero finalmente nos atrapó la tormenta. Los vientos y la lluvia eran tan fuertes que casi perdimos el techo del bote. Quedamos totalmente empapados y solo nos quedaba reírnos de esto. Poco a poco la lluvia bajó y cuando llegamos al resort nos recibió un paisaje espectacular. Finalmente terminamos el día viendo el resultado de las cámaras trampa. Años de grabación y trabajo duro. Entendimos ahí la importancia no solo de las cámaras, sino de la conservación animal en esta zona. Y todo gracias a los mejores maestros.
La verdad es que quedamos sumamente agotados el día de hoy por tantas cosas que hicimos, ya cenamos y ahora es hora de dormir, así que nos vemos el día de mañana. Bueno, se me olvidó tapar la cámara, pero hasta mañana. Amigos, buenos días, dormimos riquísimo, el día de hoy es un nuevo día, así que significa que es un nuevo día para una aventura más. Vamos a hacer otra de las experiencias y como actividades que ofrece el resort, estamos emocionados y creo que tiene que ver con una cascada, entonces vamos. Después de aproximadamente una hora de camino llegamos a las cascadas de este como lugar que está alucinante. Ahorita es época seca entre comillas, entonces la cascada no está totalmente llena. Pero cuando está totalmente llena, cuando es época como de lluvias y tal, dicen que se ve impresionante este lugar. Oigan, esto está increíble. De hecho, justamente ahorita donde estamos parados, nos estaba diciendo nuestro guía que normalmente está cubierto de agua. Entonces, pues, prácticamente todo esto que ven rocas normalmente es parte del río. Y también otra cosa que nos decía es que esta cascada es prácticamente el inicio de todo el río que se va hasta el mar. El río se llama Río Tatay, entonces la cascada y el río comparten el mismo nombre. El poder del agua aquí es increíble. Nos topamos con una piedra gigante y atrás de mí pueden ver como el hueco grande de donde estaba antes. Y nos dicen que a través de los años, más de 200 años muy probablemente, el agua la ha empujado tanto que llegó hasta este punto. Después de cambiarnos, bañarnos y desayunar, acabamos de venir a una pequeña villa que está justamente al lado de la isla en la que está el resort. Esta pequeña villa se encuentra en tierra firme, sin embargo, las personas para poder llegar aquí no tienen carreteras, entonces tienen que viajar solo en barquito. En toda la aldea hay aproximadamente 35-40 familias y aproximadamente unos 80 niños. Sin embargo, solamente entre 20 y 30 niños son los que son como estudiantes activos porque es bastante caro venir hasta acá, que es como tierra firme, por así decirlo. Incluso esos 20 estudiantes van a estar viniendo como por épocas y generalmente nunca se va a dar como la situación en la que vengan durante todo el periodo escolar. Ahorita vinimos caminando y nos encontramos con la cafetería de la escuela y nos están preparando pues el famoso té frío que le gusta mucho a los niños aquí. Ellos no están ahora aquí en las instalaciones porque ahorita se están llevando a cabo unos juegos muy famosos en Phnom Penh. Entonces pues es prácticamente día libre. You can try, very nice. Okay. Homemade iced tea. Cheers. Cheers. ¿Aquí? Órale. Sí. Pues oigan, ahorita acabamos de visitar prácticamente lo que es como la parte como del centro y ahorita vamos a ir a recorrer otra parte, pero ya saben que para moverse aquí es en barquito. So this house, just one family that have 9 kids, but actually right now only the eldest sister staying here with 2 children, Wow. 1 son and 1 daughter. As now is the start of the fruit season, so we have a lot of mango, and the coconut is all year round. Don't worry. Oh, wow. We just need to find a good climber. A good climber. Over there where we make the rice wine, we just need to soak the rice in the water for some hour and then we go in to cook. After cook, we remove it from the pot, let it cool down, and then we will mix with some similar to the yeast to make it fermented. Then we put in the pot, put the water, keep it for some day, 2 or 3 days. When we steaming it, it will drop the rice wine. You can go there and we'll see the bottle with the rice wine dropping. Oh, Yeah, okay. it's just there. Ok, pues ese es el resultado, está sumamente transparente y por lo que nos platicaban es de bastante buena calidad, incluso el resort apoya a esta comunidad y a esta familia en específico comprando su vino arroz porque al parecer es muy bueno, así que vamos a probarlo. Está fuerte, pero sabroso. Still hot, huh? Fresh. Oh, Yeah, we can do like this. okay. Yeah. Son muy amables, nos dijeron que si teníamos hambre, dijimos que no y aún así nos trajeron comida. Muy camboyano de su parte, son muy amigables. Sí, les voy a enseñar nuestro snack, es arroz pegajoso, tiene adentro plátano y pues sí, creo que eso es todo. Y coco, entonces vamos a probarlo y después nos quieren enseñar a hacer esto. Sabroso y dulce.
La familia con la que estamos, por ejemplo, tiene varios árboles de diferentes frutas y justo ahorita que está empezando la época de fruta, empezamos a ver frutas de diferentes como colores, tamaños, tipos y sabores en su jardín. Y esta, por ejemplo, llevábamos tiempo buscándola. Si la llegan a ver, nos platicaban que es como una fruta bastante famosa y rica. Creo que se llama chompú. ¿Han escuchado la frase que nada representa mejor a un país que su gente? Camboya nos ha regalado muchísimas cosas increíbles, experiencias increíbles e inolvidables, y definitivamente una muy buena parte ha sido gracias a la gente que hemos conocido en nuestro trayecto. Esto no es ninguna excepción porque la familia fue bastante cálida, nos enseñaron la fruta que ellos comen cada día, nos enseñaron el vino de arroz que preparan, y el simple hecho de que nos dejaran como formar parte de su día a día fue muy especial para nosotros. Entonces, gracias Camboya, y nos vamos a ver en el hotel. Vamos. Hay muchos glampings que simplemente te van a ofrecer la como oportunidad de tener un lugar fotogénico y bonito, pero este lugar lo lleva a otro nivel. La variedad de opciones y de actividades que tienen que ofrecer es increíble. De verdad creemos que tienen un poquito de todo para todos. Tener un buen resort que no solo sea ecológico, sino que además sea como lujoso, es algo difícil de lograr. Y Canvas and Orchid Retreat de verdad lo logran impecable. El staff es como muy atento, la comida es bastante buena, la ubicación es totalmente envidiable. En general las tiendas de campaña son de lujo, el acabado por dentro es de lujo. En todo momento te sientes muy cómodo y no necesariamente te sientes como acampando en ningún momento. Canvas and Orchid Retreats ofrece dos tipos de casa de campaña, tienda de campaña, que realmente son como villas. Una que es en la que nosotros estuvimos, es en la que son flotantes. Esa es una experiencia totalmente única y muy muy bonita, pero también tiene una opción más grande, más diseñado como para familias, pues sí, más grandes, y son en tierra firme. La calidad de los alimentos es bastante buena, la verdad es que disfrutamos mucho eso, y también nos gustó que tienes diferentes lugares donde disfrutar de tus alimentos. Tienen una terraza bastante bonita que da como la vista hacia el río, o también tienen una tipo tienda de campaña donde también puedes comer adentro. También tienen un pequeño bar donde van a poder encontrar como cócteles diferentes y otras bebidas, pero eso ya va a depender de lo que les guste más a ustedes. Como ya les habíamos dicho, este lugar está muy bien pensado para familias, para parejas, entonces es una muy buena opción que les recomendamos mucho si vienen a Camboya. Y bueno, esperemos que les haya gustado mucho este video y este lugar en general, porque verdad es una joya escondida en todo Camboya. Esperamos más personas visiten y encuentren este lugar. Como siempre, les vamos a dejar el link de Canvas and Orchids Retreat acá abajo en la caja de descripción para que puedan ver lo que tienen que ofrecer, las diferentes cosas que tienen por hacer y en general para que reserven directamente con ellos sus próximas vacaciones. Y así es como finalizamos otro más de nuestros videos de esta serie de viajes, hoteles increíbles. Si les gustó este video, también no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan los próximos videos que vamos a estar subiendo porque se vienen cosas muy espectaculares. Si les gusta esta serie de viajes de hoteles o si tienen algunas recomendaciones, también déjenlo acá abajo en los comentarios, vamos a estarlos leyendo. Y también vayan y síganos en Instagram para que vean exactamente en dónde estamos o qué cosas estamos haciendo, Exacto. pues en tiempo más real. Así que hasta la próxima aventura. ¡Adiós! Sin embargo, esos 80 niños, oigan, estuvo increíble. Creo que va a quedar un trono. Así que nos vemos el día de mañana. ¡Adiós! ¡Hasta mañana!